¿Cuál de los siguientes vectores tiene la misma dirección que el vector menos 6,12? En cuanto a los vectores, nosotros estamos un poquito más acostumbrados a trabajar con la magnitud o simplemente a ubicarlos. Pero en este caso nos están hablando de la dirección. Y esa característica del vector a veces no está suficientemente explorada por nosotros o suficientemente entendida por nosotros. Por lo tanto, vamos a hacer una breve, muy breve reseña como para poder darnos cuenta de cómo podríamos contestar esta pregunta. Acá tenemos ubicado el vector que nos interesa, el vector menos 6,12. Y nos están pidiendo alguno que tenga la misma dirección. Por lo tanto, no sería difícil darse cuenta, ¿verdad?, que en realidad tiene que seguir la misma línea del vector, ya sea hacia un lado o hacia el otro. ¿Cómo se podría obtener esto? Como una ponderación. ¿De qué forma podríamos darnos cuenta que un vector tiene la misma dirección? En realidad, la idea de dirección nos acerca un poco y nos podemos acordar algo de lo que es la idea de la pendiente de una recta. Recuerden que cuando hablábamos de la pendiente de la recta, hablábamos de la razón entre ambas componentes, especialmente de una recta que pasaba por el origen. Ahí la pendiente la daba exactamente lo que era la distancia vertical con respecto a la distancia horizontal. Es decir, cualquier punto que perteneciera acá tenía que cumplir que verticalmente la componente vertical dividido por la componente horizontal tenía que dar el mismo resultado. En el caso de los vectores, para determinar cuál vector tiene la misma dirección que otro, es decir, sigue la misma línea recta, tenemos que aplicar exactamente el mismo procedimiento. Es decir, lo vamos a enfocar por el punto de vista de la pendiente. Nos damos cuenta, en este caso, que si nosotros dividimos la componente vertical con la componente horizontal del vector, nos queda 12 dividido en menos 6 es igual a menos 2. Eso sería, por así decirlo, la pendiente del vector, la pendiente de la recta la cual contiene el vector, y por ende sería la dirección o indicaría la dirección del vector. Por lo tanto, lo único que tendríamos que hacer es, en cada uno de los puntos propuestos, ver en cuál de ellos se cumple, que si dividimos la segunda coordenada por la primera coordenada, nos da también menos 2. Si lo miramos rápidamente, podemos hacer un descarte inteligente. Nos damos cuenta que alternativa D, alternativa E no podrían ser por ningún motivo, dado que ni siquiera hay una multiplicidad entre las componentes. Por lo tanto, difícilmente nos podría dar un número entero. Ahora, si vamos con las alternativas que nos quedan, hicimos eso para ahorrarnos un poco de tiempo, nos damos que la alternativa A, la segunda componente es menos 6 y la primera componente es menos 3. Aquí tenemos que tener cuidado, si bien andamos buscando el menos 2, nos damos cuenta acá que ambas componentes son negativas. Por lo tanto, al hacer la división entre ellas, nos va a quedar un 2, pero positivo. Así que no corresponde a la misma dirección. En el caso de la alternativa B, tenemos que la segunda componente es 12 y la primera componente es 6. Si hacemos la división entre ellas, nuevamente nos queda 2 positivo. Entonces, recuerden, tiene que ser tanto el resultado numérico como el signo que tienen que ser iguales. Pero si vamos a la alternativa C, en la alternativa C tenemos que la segunda componente es menos 4 y la primera componente es 2. Y efectivamente, si hacemos la división entre ellas, nos queda menos 2. La segunda componente entonces es menos 4 y la primera componente es 2. Significa, ojo, el menos 4 está hacia abajo y el 2 está hacia la derecha. Y si dibujamos el vector, efectivamente va a seguir la misma línea del otro vector. Fíjense que tiene distinta magnitud. Incluso es un tercio, ¿verdad? Incluso tiene distinto sentido, tiene sentido contrario. Sin embargo, sí tiene la misma dirección. Es decir, es como que este vector lo hubiésemos multiplicado por menos 3, ambas componentes, y nos hubiese dado el vector de la alternativa C. Por lo tanto, la alternativa correcta es la tercera alternativa, que es la alternativa C.